Lamento muchísimo esta demora, sé que están desde anoche sentados aquí. Hubo, como sucede siempre en Miami, y creo que en ninguna ciudad de ustedes, un problema de tránsito. Así que les agradezco, comprendan que está un poquito demorado, pero en 5 minutos ya está anunciado y está subiendo el senador Rubio con Alejandro Aguirre. Mientras tanto, aprovecho para hacer anuncios. Perfecto, ¿verdad? Entonces, inmediatamente que se levante el senador Rubio, vamos a proceder como hicimos ayer por temas de tiempo, lo lamento. No vamos a hacer intervalos de café y a partir de ahí seguimos y vamos a tener la presencia de los honorables presidentes, expresidentes, Laura Chinchilla y Yamil Mawad, que nos van a acompañar junto con Asdrúbal Aguiar. Y posteriormente va a estar el vicepresidente de Noticias, Richard Gingras, de Google, con nosotros, y luego vamos a tener a Jorge Ramos. Así que creo que va a ser una intensa mañana como la que tuvimos ayer, donde hemos tenido mucha variedad en la programación de temas importantes, así que espero que podamos estar presentes en todos. Y vamos a cerrar, el único momento que vamos a tener un intervalo va a ser para cambiar la mesa presidencial y poner la mesa para hacer o aprobar los informes de libertad de prensa. Si se portan bien, va a haber postre en el almuerzo. El que no está presente y estamos tomando notas no va a recibir postre o café. Edward, no te rías, vos ayer no recibiste nada. Edward todavía está disponible, gracias Edward, para que sigamos pidiéndole la firma por los que tienen sus libros de héroes y sinvergüenzas. Creo que fue una de las highlights que hemos tenido en esta reunión, de hablar de los 75 años, o en este caso de los 50 años de Ed Seaton a favor de la libertad de prensa y con varias misiones en el continente. Algunos anuncios quedaron en evidencia que debemos muy especialmente después de esta reunión, todos los medios de la CIP, en consonancia y solidaridad con Nicaragua, a poder expresar y poder tener en cuenta el video o el programa que teníamos, que nos hizo el favor de hacer el diario La Prensa para que lo podamos compartir con nuestros lectores. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el programa? Yo tengo que hacer tiempo, no sé si ustedes notarán que estoy haciendo todos los avisos. También van a ser hoy, para que todos recuerden, va a ser el momento al final de la jornada, terminamos con el almuerzo, pero previamente a eso, además de aprobar los informes y resoluciones, también tendremos el nombramiento de los nuevos directores, de los 20 directores que son reemplazados anualmente, de un total de 60. Si quieren la lista por $100 antes se la puedo dar, con mucho gusto. Sería interesante, puedo subir la apuesta. A medida que va pasando el horario voy bajando, así que me conviene ahora. Y también ahí van a ser nombradas las nuevas autoridades de la CIP para este año. Tengo el discurso de Marcos Rubio y voy a proceder a leerlo. Así vamos. Pero bueno, muchos todavía de ustedes los veo con ciertas cositas brillosas. Creo que anoche en la hora loca algunos se han desbandado y creo que algunos todavía están durmiendo, así que creo que ha sido una buena jornada. Les recuerdo también que a partir de ahora ya empezamos a buscar también sedes para el 2021, sabiendo que vamos a tener la sede en Saltillo del 27 al 29 de marzo. Acá está presente Armando Castilla, por favor, si te paras. Para que te veamos, por favor, Armando. Gracias, Armando. Vamos a decirle a Edward Seaton que te incluya en el libro en la parte de héroes, porque hacer una reunión como estas y hacerlo ahora en Saltillo, hay que ser héroes. Así que muchísimas gracias, Armando. Va a ser una gran jornada. Y también les recuerdo que, bueno, del 29
Y esto porque muchos me lo han preguntado, del 29 de octubre al 1 de noviembre la reunión se hace en Madrid, España, y va a ser, en esta ocasión la hemos cambiado, vamos a hacer de jueves a domingo, la reunión va a terminar el domingo como al mediodía para que la gente pueda tomar sus vuelos o seguir vuelos por Europa o seguir de vacaciones. En el 2021 tenemos la posibilidad para que cualquiera de ustedes levante la mano y diga queremos hacer la reunión de la CIP en nuestro país. Pero sí ya tenemos un acercamiento primero sobre la posibilidad de ir a Cancún en marzo del 2021, especialmente comprometidos con los medios de Cancún y con la Universidad Anáhuac. La Universidad Anáhuac acaba de ser acreditada, es la número 25 de la Sociedad Interamericana de Prensa, acreditada en este caso, fue aprobada en esta reunión, en esta asamblea, después del trabajo de los evaluadores, así que a partir de ahí es posible que hagamos la reunión en Cancún. Y posiblemente estamos barajando algunas posibilidades de que Colombia, en alguna ciudad, pudiera ser también sede, todavía se está discutiendo, no hay nada bien armado, podría ser sede de la Asamblea del 2021. Nada de estas dos sedes están confirmadas, pero estamos trabajando en ello. Ahora voy a pasar a repetir todo lo que dije hasta ahora, porque me he quedado... En inglés ahora tengo que hacerlo. No, porque están los traductores. ¿Preguntas? 29 de octubre al 1 de noviembre. Jueves a domingo. Y la de Saltillo, 27, viernes 27 de marzo, domingo 29 de marzo. Lo hermoso que vamos a tener en Saltillo es que además de estar en esta hermosa ciudad mexicana de Coahuila, uno de los días, sobre todo cuando hagamos todo el tema de libertad de prensa, nos vamos a ir a un resort en las montañas. Esto es verdad, porque para que me crean, es mucho tiene de verdad. ¿Perdón? Sí, lo anterior no se sabe. Pero sí, vamos a tener una reunión muy bonita en un lugar de montañas, de muchos pinos, un poco a media hora prácticamente de Saltillo, pero con un paisaje totalmente diferente a Saltillo. Así que creo que va a ser una de las reuniones más bonitas, vamos a necesitar mucho intercambio y transporte. La gente para que llegue a Saltillo, la mejor forma de ir es hasta Monterrey. Y desde Monterrey a Saltillo, que serán, Armando, 45 minutos, ahí vamos a tener transporte personalizado para cada uno de ustedes desde el aeropuerto de Monterrey a Saltillo. Voy a seguir con el programa de mañana. No sé si han suspendido sus vuelos para seguir trabajando mañana en la mañana. Sí, vamos a ir a mi oficina contentos y agradecidos de que ustedes ya están viajando a sus lugares de destino, que ya hemos trabajado bastante. Paola, ¿alguna noticia? Todavía. Así que todavía estamos... Voy a empezar a hablar del programa del viernes pasado. Así vamos recordando lo que hemos hecho en este momento. Sí. Sí. Pero, bueno, lamentablemente en Miami, como ustedes saben, un día que llueve y un día con tránsito, un lunes, es un poco difícil, así que les agradezco mucho su paciencia y comprensión. Sí les pido, por favor, también, aprovecho, recuerden que acá estuvimos viendo algunos videos de la campaña Exprésate, de la CIP, que es para promover la declaración de Salta. Sí nos ayudarían mucho los medios. Todo el esfuerzo nuestro y con la agencia de publicidad la estamos haciendo en materia de redes sociales, pero también nos gustaría mucho que los periodistas, influencers que ustedes tengan, periodistas en las redacciones de ustedes nos puedan replicar y tratar de viralizar el mensaje sobre la declaración de Salta.
Y lo otro creo que no lo hemos contado en asamblea, una de las agencias de publicidad ya está llegando, así que muchas gracias, Frank. Y lo último que les voy a decir es que, lo penúltimo, gracias, sí, ya sé, que la campaña, hay una campaña de una agencia de publicidad, Subi, una de las agencias de publicidad muy importantes de Miami, que se ha dispuesto a hacer una campaña de pro bono para la CIP en materia de impunidad. Así que pronto vamos a estar lanzando una campaña de educación pública sobre la violencia contra los periodistas y la impunidad. Y por otro lado, lo interesante de esta firma, Subi Advertising, es que se compromete con la CIP no solamente para hacer esta campaña de impunidad, sino para trabajar también con nosotros en otros procesos de comunicación y de marketing para la CIP. Así que va a ser un esfuerzo muy grande y se están pensando muchos de las campañas de la CIP para seguir creando conciencia. Saludo esta mañana, además de los expresidentes Laura Chinchilla y Yamil Mawad, también a Edison Lanza, el relator especial de libertad de expresión de la OEA. Gracias. Sé que tuviste que cambiar pasajes para quedarte, que este era un día interesante para ti también, así que te agradecemos todo el labor, Edison, sobre todo con el tema de declaración de Salta. Al lado tuyo está el doctor Iriarte, que también han sido grandes pilares para la Sociedad Interamericana de Prensa. Frank, ¿ya está subiendo? Sí. ¿Ya está? Bueno, señoras y señores, tengo el gran gusto de presentarles a Alejandro Aguirre. Alejandro Aguirre, nuestro expresidente, nos está acompañando y él va a ser quien va a presentar al senador Marcos Rubio. Y como les conté posteriormente, seguidamente, vamos a estar subiendo al estrado, por favor, Asdrúbal, para que tú invites a los expresidentes y nos puedan acompañar. Los periodistas siempre primero, están llegando primero, eso es lo bueno, siempre la prensa. Gracias. Y entonces, les presento a Alejandro Aguirre y al senador Marcos Rubio. Gracias. Senador, muchísimas gracias. Por favor, pase y se sienta. Soy Alejandro Aguirre, expresidente de la CIP. Le doy la bienvenida a todos ustedes y desde luego en nombre de nuestra presidenta también les damos las gracias por su paciencia. El tránsito en Miami todavía no es algo que es muy confiable y aún siendo un senador sumamente importante, no lo hace, no le da inmunidad a esas realidades. Me da mucho gusto presentarles al senador Marcos Rubio, una persona sobresaliente, no solamente por ser senador, pero por su trayectoria política y profesional, una persona de familia muy digna, cubana, que pasó gran parte de su tiempo aquí en Miami, parte en Nevada también en su juventud, y empezó su interés en la política desde muy temprana edad y también empezó como comisionado de la gran ciudad de West Miami. Pronto, después de eso, se fue a Tallahassee, que no es la capital de nuestro estado, en donde llegó a ser presidente de la Cámara Baja, y de allí fue senador, senador de la República. La razón por la cual es importante escuchar lo que diga y las opiniones del senador son varias y es lo que quiero destacar. Lo voy a hacer en menos de un minuto. Es una persona que es un pensador, conoce cómo funciona la política,
conoce cómo funcionan las instituciones en las cuales él ha estado, pero no se detiene en ni un momento de hablar con gente del otro partido cuando cree que hay una forma para llegar a una solución, para resolver un problema. Y es un pensador y piensa no solamente en temas locales que lo puede reelegir, sino en temas mundiales. Por eso yo diría, y no es para congraciarme con él, pero es algo que pienso de verdad, que es una de las personas de mayor influencia, no solamente en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos, y por eso ustedes como periodistas verán que personas de todas partes del mundo buscan su ilustrada opinión y le piden sus criterios para problemas de este país y de otros países además. Senador, le digo que hay dos expresidentes presentes acá, uno de Ecuador y de Costa Rica, que también van a estar escuchando sus palabras, y me da mucho gusto, damas y caballeros, colegas, presentarle al senador Marco Rubio. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a todos ustedes que han viajado acá y también a los expresidentes que se encuentran con nosotros. Me han dicho que ser expresidente es mejor que ser presidente, así que en muchos casos, obviamente, pero le agradezco mucho que estén aquí con nosotros en el día de hoy, todos ustedes. No sé si lo haré en español, o el evento es en español o cómo es. Yo hablo español, inglés y cubano. ¿Cuál de los tres quieren? Aquí hay traducción simultánea. Okay. Creo que saben traducir cubano. Ah, también tienen, no. Bueno, yo lo voy a hacer en bilingüe, a ver, porque yo creo que también hay cosas. They have translation. Okay. Unas palabras en español, porque sé que hay medios de prensa aquí. Primero, doy las gracias por esta invitación. Le pido perdón. Le digo que llevar a mis hijos a la escuela son 15 minutos hacia el oeste y después regresar son como 40 minutos regularmente. Hoy fue 55 minutos por alguna razón, la cual no entiendo, pero así que sobre eso no tengo ninguna influencia. Eso es a nivel estatal y local, pero desafortunadamente me da mucha pena con ustedes ver esta tarde en el día de hoy, pero muchas gracias. Es un momento importante en la región y es interesante varias observaciones que voy a hacer sobre los temas que estamos tocando en el día de hoy. For those who are here in England, I'm going to give the bulk of my remarks in Spanish, but I do want to say, first, I am so sorry for being a few minutes late. We have it timed out perfectly. It's 15 minutes to the west to drop my kids at school, about 35, 40 minutes back. Today it took 55 for reasons I don't fully understand, but I apologize very much for being late. And my comments today are going to be about the digital age and how it's changed both politics and the way it is covered, and for good and for challenge. And there's some challenges embedded in that. And the bulk of my remarks will be in Spanish, but I understand there's translation. And so I hope it comes across clearly. Primero hay que entender que estos cambios electrónicos que existen han cambiado rápidamente el fluido de información. Yo no creo que jamás en la historia de la humanidad ha habido más información en manos del pueblo, de los pueblos, que lo que existe hoy en este momento. Y creo que eso generalmente es algo muy positivo. Hay algo muy positivo sobre eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace varios años, cuando yo empecé en la política, que a nadie le interesaba la política. A nadie le interesaba. Es más, que había que suplicarle a las personas que prestaran atención. Hoy en día a todo el mundo le interesa la política. Es más, que no existen básicamente ninguna parte de nuestra vida diaria que no ha sido infiltrada por la política. El entretenimiento, la música, todos los shows de los Oscars, los Emmys tienen política, los deportes, en fin. Ya no podemos escapar la política. Realmente ha intervenido en todas partes de nuestras vidas, incluso en nuestras vidas familiares. Todos conocemos, yo conozco personalmente a personas, familias y amistades de largo plazo que se han peleado sobre la elección del 2016 o sobre una opinión política que pusieron en Facebook o en alguna otra plataforma en la red. En fin, la política, una de las consecuencias de la cantidad de información que existe hoy en día es que la política hoy es parte de casi todo lo que hacemos. La segunda realidad sobre la información es que también ha permitido la división en términos de lo siguiente. Hoy en día las personas, en unas cifras que están creciendo, reciben la información a través de
sea una plataforma de search engine o sea en Facebook, que divide, basado en lo que a uno le guste, divide la información que uno recibe. Entonces, el modelo que ellos utilizan entiende si una persona está visitando, por ejemplo, sitios de derecha o de conservadores, etcétera, pues entonces vas a recibir más y más información de esa naturaleza. Y lo contrario también es cierto. Entonces lo que pasa es que realmente hoy en día vivimos en un país y en un mundo donde personas que son vecinos viven en dos diferentes universos. Incluso si no lo creen, pueden poner a cable cualquier noche y están dando cobertura, vamos a decir en Fox y en MSNBC, al mismo tema. Y son dos planetas completamente distintos uno al otro en la cobertura que se le ha dado. Lo interesante es que eso no es nuevo en términos internacionales. En la gran mayoría de los países del mundo siempre ha existido una línea editorial de los medios de prensa y se conocían. Este es el periódico de derecha, este es el periódico de izquierda. En Estados Unidos siempre ha habido este pensamiento de que la prensa es imparcial y que no hay ningún tipo de línea editorial. Y creo que obviamente en términos de lo que es el cable, eso ya no existe. Yo creo que todo el mundo está claro en eso. Pero yo nunca creo que eso existió realmente, porque el ser humano tiene opiniones y es imposible que un ser humano... Una cosa es ser justo en la cobertura, otra cosa es no tener opinión. La prensa no son robots, no son computadoras. Son seres humanos que se han creado en un ambiente, que han tenido experiencia en su vida y sin duda tienen opiniones y eso eventualmente se va a reflexionar sobre su cobertura de algo. Hay una diferencia entre eso, obviamente, y ser injusto. Son dos cosas distintas. Yo nunca he esperado imparcialidad en términos de la prensa. Yo creo que es imposible pedirle a un periodista que es un ser humano no tener opinión y no tener pensamiento sobre la naturaleza, una perspectiva influenciada por su vida. Otra cosa es ser injusto. Y le puedo decir que mi experiencia ha sido que en la enorme porcentaje de mis interacciones con la prensa a través de 20 años, la enorme mayoría han sido justos, aunque a veces no me gusta la cobertura, obviamente. Que nos toca otro tema y la importancia. ¿Por qué es tan importante la información? Si uno se da cuenta, cuando hay un régimen, una dictadura que quiere dominar una sociedad, lo primero que hacen es intervenir en los medios. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, intervinieron los medios. Hoy en día controlan todo lo que es la comunicación. Incluso llegó una época en que no permitían entrar papel de periódico al país como manera de cerrar, sino en otros casos utilizaron a personas acerca al régimen para comprar a los medios de prensa o simplemente quitarle la licencia. Hay una razón por eso. Hay una razón por la cual en China, que es un país comunista totalitario, no se permite Twitter, aunque el gobierno chino lo usa. No se permite Instagram, no se permite Facebook. Ellos tienen sus propias plataformas que también son restringidas. Y obviamente hemos visto el poder de información a nivel internacional. Rusia y Putin han puesto millones y millones de dólares detrás de un esfuerzo a través de la estación RT, que se ve aquí en Estados Unidos, y a través también hay una versión en español en América Latina, etc. Y otros países han hecho lo mismo, porque la información es poderosa. Y entonces es muy interesante que en una época en cual hay más información, más acceso a información y a noticias que en cualquier otro momento en la historia, también existe más acceso a información que no es correcta. Hemos visto cómo eso se ha utilizado para crear todo tipo de conspiración, todo tipo de división dentro de sociedades, incluso en las elecciones del 2016 en este país. Y es lamentable y a veces peligroso. Hemos visto, por ejemplo, como algo que empezó como un pensamiento ni sé de dónde salió esto. Ahora hoy en día hay padres que no quieren vacunar a los hijos. Enfermedades que se habían eliminado están en algunos casos amenazando regresar por la información que alguien leyó en Facebook. No solamente lamentable, es peligroso la cantidad de veces que personas me vienen a ver y me dijeron que leyeron algo en Facebook. Es verdad. Al principio es verdad que a usted en el Congreso le pagan el sueldo el resto de su vida. Y yo le digo, eso no es verdad, porque si fuera así, la mayoría hubieran renunciado el segundo día y no pueden haber seguido. Eso es mentira, pero eso es algo que se regó por muchos años en Facebook. Pero ahora es mucho más peligroso, hablando de enfermedades que son causadas por las vacunas, toda una serie de cosas que ha tenido influencia sobre lo que las personas viven en su vida. En el término de la política específica, hay dos cosas que hay que dejar muy claro.
y voy a empezar con los políticos. La política también es un negocio, y le digo que es un negocio en la siguiente razón. Hay personas, por ejemplo, para aspirar a un oficio público en este país hay que recaudar fondos. Y lo voy a hacer muy claro. Cuando uno dice cosas controversiales, cuando uno dice cosas que a veces ofenden, la cobertura que uno recibe es enorme, enorme. Si yo hablo algo común y corriente, respetuoso, eso se le da muy poca cobertura. Si yo doy un discurso sobre un tema importante y planteo la solución de manera tradicional, eso se le da muy poca cobertura. Si yo me paro aquí hoy y ofendo a alguien o digo algo, una locura, eso se le da cobertura amplia. Y existen personas que comparten esas ideas. Y entonces esa persona, esa figura que nadie conocía antes que dijo esas cosas, ahora es una figura nacional e internacional. Y a través de eso puedes recaudar fondos. La atención que uno recibe los ayuda a recaudar fondos. Le digo porque lo he visto. Si uno es un nuevo miembro del Congreso y quiere hacerse una figura nacional, la mejor manera de hacerlo es parcializarse rápidamente y decir cosas que van a recibir cobertura. Y hemos visto como personas que han estado en el Congreso menos de 1 año, 2 años, 6 meses, se han convertido en figuras nacionales. A veces por decir ideas que provocan, pero a veces por decir disparate. Como decimos en cubano, no sé si eso se utiliza en otros lugares, pero en fin, recibes una cobertura amplia. Y eso es parte de lo que existe hoy en día. También, y esa atención no solamente lleva dinero y atención de prensa, sino también a veces recibe votos. Porque al final del día, otra de las cosas que se ha pronunciado es que le digo, y esto es la verdad, por ejemplo, lo más alto sea el cargo, lo que le voy a decir es verdad. Hoy en día, más que los anuncios, más que los anuncios de radio, de televisión, etcétera, lo que más impacta al votante es la cobertura que uno recibe al nivel de la prensa. Y le digo en mi campaña presidencial, cuando yo aspiré a la presidencia, yo di no sé qué cantidad de discursos. Y en muchos de esos discursos yo hablaba de mis ideas y el futuro del país, etcétera, y recibía cobertura y sin duda los debates también. Al actual presidente de los Estados Unidos se le dio cobertura en vivo de todos los discursos que él hizo en esa campaña. Y yo entiendo por qué. Hablaba por 1 hora, siempre iba a decir algo interesante, se le dio una cobertura completa y eso fue una ventaja enorme. Yo no le critico eso a ninguna de las estaciones que le dio esa cobertura, pero es la realidad y eso ayudó muchísimo. Y lo mismo estamos viendo ahora en esta campaña del 2020. Y eso yo creo que es distinto cuando estás aspirando al Congreso estatal, a comisionado local, pero aspirando al Senado, al gobernador y especialmente a la presidencia, la cobertura de prensa y la atención que uno recibe es el factor más importante hoy en día, más que los anuncios. La gente ya ni ven los anuncios a veces, pero sí ven la cobertura y no será posiblemente sentado a las 6:30 en el noticiero a las 6, sino a través de su móvil o de su iPad o de su computadora. Y eso es bien relevante en términos de la política hoy en día y también es relevante a nivel internacional. Y hemos visto cómo se ha pronunciado en varias ocasiones alrededor del mundo. Por otra parte, yo creo que también algo que ha cambiado, y yo tengo la edad de 47 o 48, yo creo que tengo, ya ni me acuerdo, me siento como si tengo 49, así que vamos a decir 49. Pero yo todavía me acuerdo una época en cual las noticias era lo que le dicen en inglés un loss leader, es decir, tener noticia no era un centro de profit para la empresa. Ofrecía noticias como un servicio, es lo que hacía un network. Y no había esa presión de producir profit, ¿no? Ganancia para la empresa. Hoy en día hay tremenda presión obviamente, sobre todos los medios de prensa de poder sobrevivir económicamente. Y eso es la realidad, eso hay que reconocerlo. En términos de las estaciones de cable, es 24 horas noticias, así que ellos viven de eso. Pero eso también, obviamente, hemos visto el impacto que ha tenido sobre los periódicos, porque hoy en día más y más de la audiencia está viendo la cobertura a través del Internet. ¿Y cómo sobreviven? Bueno, en la televisión sobrevives a través de la cantidad de personas que están viendo, porque entonces basado en eso es lo que uno le cobra a las personas que ponen anuncios. A nivel de un periódico que ahora tiene... Que está viviendo en el Internet, eso es a través de las personas que hacen clic y uno enseña eso y así son los anuncios basados en eso. Entonces uno se sienta ahí
yo me estoy poniendo en esa posición, y hace un análisis, hacemos una cobertura sobre algo bueno que pasó, una buena noticia, o simplemente sobre algo que no es político. Es decir, este dice eso, este dice lo otro, usted decida, y recibe muy poco tráfico. Pero pones un anuncio sobre un disparate que dijo alguien, o un conflicto, una controversia, y el que lee sube rápidamente la cantidad de personas que lo ven. Entonces, hay una presión increíble también en producir la controversia. Y eso no es nuevo, eso empezó hace años, pero eso obviamente se ha pronunciado hoy en día. Y eso afecta al político también, porque el político sabe lo que ya yo le dije. Si dicen algo controversial, pues entonces eso recibe atención, y si no lo dice, pues entonces no. ¿En qué posición nos pone entonces? Es la siguiente. Mira, lo doy como ejemplo. El presidente es un experto en esto. El presidente, yo comparto muchas de sus ideas, algunas de las ideas no las comparto. Obviamente no comparto casi ninguna de las ideas de sus oponentes, ese es mi criterio político. Pero lo que el presidente reconozco que hace bien es que él sabe cómo cada día ponerse en el centro de las noticias y dominar las noticias del día. Y empieza temprano con un tweet y después durante el día en sus comentarios. Uno tiene que pensar que desde julio de 2015, cuando él bajó en el escalator en Nueva York, él ha dominado las noticias casi todos los días desde entonces, menos yo creo que 1 o 2 días. Hay un análisis sobre eso. Eso no es un accidente, eso es una estrategia. Entonces vivimos en una época en que con nosotros como políticos tenemos que saber crear la diferencia entre algo que es relevante y algo que es ofensivo o no es apropiado, pero no relevante. Porque si no, lo pasamos el día entero reaccionando a lo que se ha dicho. Y no solamente él, otras personas igual. Yo creo que eso es más difícil para la prensa, que tiene una obligación de darle cobertura total y completa y constante a la figura más poderosa en la política norteamericana. Pero sin duda eso ha tenido un impacto sobre la política diaria y los temas que se tocan. Y la cantidad ha llegado a un punto que una enorme mayoría de personas, es increíble, ¿no? Uno sale de Washington o sale de las redes sociales y sale a la vida común y corriente. Y lo que se está hablando en Washington y lo que se está hablando en la red social sobre la política y lo que están hablando las personas en la calle son dos cosas completamente distintas. Como viviendo en dos diferentes mundos. Y lo que no se le ha dado suficiente atención es cuál es la preocupación de la persona diaria. Porque una persona que está trabajando 12 horas al día, que aunque trabaja, no gana lo suficiente en esta comunidad, por ejemplo, para el costo de vida, no se va a pasar el 90% de su día preocupado de Rusia, de Siria o de cualquier otro caso. Su preocupación primordial es cómo sobrevivir otro día, otra semana, otro mes, cómo proveer a la familia, cómo avanzar en la vida, y qué va a hacer con el costo. Y eso también hay que darle atención. Y eso, desafortunadamente, no está recibiendo la atención ni de los políticos, ni tampoco, en mi opinión, de la prensa. A nivel internacional, y específicamente en nuestra región, una de las cosas lamentables, obviamente, ha sido lo que ha ocurrido políticamente desde hace muchos años en Cuba, pero obviamente también en Venezuela y en Nicaragua. Pero lo único positivo que ha salido de eso es que por primera vez en mucho tiempo, pienso que de los años 80 y pico, a nivel nacional en Estados Unidos se le ha prestado atención a temas del hemisferio. Yo me acuerdo hace solamente 4 o 5 años, cuando uno hablaba del tema, de cualquier tema en América Latina, se le daba muy poca cobertura y se le daba muy poca atención a nivel de la prensa fuera de lo que son ustedes y lo que le dan cobertura a la región. Y cuando se le daba cobertura siempre era sobre un tema migratorio. Hoy en día, por primera vez en mucho tiempo, el norteamericano tiene más entendimiento sobre los temas de América Latina que lo que tenía hace 5 años. Obviamente por el caso de Venezuela, pero más allá de eso, el impacto que ha tenido sobre Colombia, etcétera. Y aunque es negativo lo que ha pasado en Venezuela, yo creo que sí es positivo en términos de, no lo que ha pasado en Venezuela, pero lo que sí es positivo es la atención. Hoy en día el público norteamericano le ha prestado más atención a la región que lo que le prestó hace 4 o 5 años. Desafortunadamente, la enorme mayoría de personas que le han dado esa cobertura son personas que jamás han dado cobertura en la región. Por ejemplo, un corresponsal que se ha pasado 20 años en el Medio Oriente, dándole cobertura a Irán, a Siria, no tiene conocimiento ni de la historia, ni de los factores que nos han llevado acá. Y entonces cuando le dan cobertura al tema de Venezuela como ejemplo,
le aplican características que realmente no aplican a América Latina. Son características de otra parte del mundo. Y eso ha sido algo que ha sido difícil, ¿no? Porque hemos tenido que tratar, a través de los medios, etcétera, explicar cuáles son los pasos que nos han llevado a este momento. Y también es más difícil aún todavía en el tema de Nicaragua. Y es donde yo creo que el papel de tantos de ustedes es tan importante en informar a la audiencia norteamericana, la cual apoyo es necesario para llevar a cabo las políticas de nuestro gobierno en este país, que serán clave yo creo que para el futuro de la región. Y es por eso que esas personas que sí entienden lo que ha pasado, que sí han vivido esa experiencia, que sí tienen esa perspectiva, tienen un papel sumamente importante en no simplemente reportar lo que está pasando hoy, sino qué es lo que nos llevó a este momento, qué es lo que ha pasado a través de los años, cuáles son los factores sociales y políticos que ha llevado a este momento. También es importante darle apoyo, en mi opinión, a periodistas independientes en toda la región que han seguido en su función bajo circunstancias sumamente difíciles. En Cuba, por ejemplo, hay periodistas independientes que operan bajo castigo de prisión o exilio y con muy pocos recursos. En el tema de Venezuela hemos visto el reportaje de entidades incluso que ya no tienen ni sede dentro del país, pero sí tienen reporteros que han podido sacar noticias que son censuradas dentro de Venezuela a través de no se puede ver en el aire, y hemos visto cómo han también limitado acceso al Internet para que el pueblo no pueda tener acceso a esa información. Pero para nosotros ha sido clave fuera del país, para informarnos a diario de lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Y es importante reconocer que el periodismo independiente y el periodismo de estas organizaciones que han seguido operando han sido sumamente importantes para poder informarnos acá y también informar al mundo. En términos del futuro, yo realmente no sé, yo sé que siempre va a existir el periodismo y siempre va a existir una necesidad para la información. Lo que no sé es económicamente cómo es que va a ser, cómo va a poder sobrevivir en este ambiente, donde no solo simplemente es amenazado por los cambios digitales, sino también por los medios oficiales. Es algo que nunca existió anteriormente al nivel que existe hoy en día, que están planteando información falsa informando o misinformando al público mundial a través del Internet, de manera coordinada por un gobierno. Y es donde yo creo que el periodismo es realmente más importante que nunca. Es una cosa que yo no tengo la solución, pero sé que es un problema que existe existiendo y que va a seguir creciendo. Es un problema que existe, por ejemplo, en esto de los videos falsos, que todavía no se ha dado, ahora se le está prestando un poco más de atención. Estos deepfakes, donde uno puede producir un video que parece que yo estoy aquí parado hablando, por ejemplo, pueden cambiarlo para que yo dé un discurso hablando muy positivo de Maduro, y lo ponen en una red social, y la gente, miles de personas lo ven, y un porcentaje se cree que es verdad. ¿Cómo vamos a responder a ese tipo de amenaza? Porque eso es algo que existe. También existe otra cosa que hemos visto específicamente con China, y es no darle acceso a medios de prensa si su cobertura no se limita de cierta manera. Y eso también es una amenaza. Un reportero quiere reportar, pero se le va a negar sus credenciales o su habilidad de operar o entrar al país si su cobertura no se pasa a ser cierta línea. Eso es otra amenaza. Y también creo que existe una obligación enorme sobre los líderes de este país de no mal utilizar nuestras libertades para provocar divisiones dentro de la sociedad. Yo creo que eso es algo que tiene beneficio político al corto plazo, pero esas divisiones a largo plazo son devastadoras para un país y para la comunidad internacional. Es sumamente peligroso, porque ningún país puede sobrevivir dividido, no en dos partes, en 5 o 7. Es imposible gobernar en una democracia sin un consenso basado, aunque sea hechos que todo el mundo acepta. Hoy en día hay un debate sobre los hechos.
y es bien difícil llegar a un consenso en la cual la democracia se convierte en algo imposible. Con eso voy a terminar. La democracia, tener una democracia no es fácil. Le diré que las dictaduras son horribles, son más eficientes, pero son horribles. Tener una república como tenemos en este país, y hemos tenido ya por más de 20 años en la mayoría de los países de este hemisferio, es aún más difícil. Porque eso requiere no simplemente tener elecciones. Tener elecciones no solamente donde convierte en una democracia. Es posible celebrar una elección que no es libre. Por ejemplo, una elección donde los candidatos contrarios no tienen acceso a medios de comunicación, donde puedes eliminar o encarcelar a cualquier oponente que tenga la mínima oportunidad de ganar. Eso no es una elección libre y justa. Pero aunque sea una elección libre y justa, puedes tener una elección y después no gobernar como un demócrata, que también hemos visto un modelo que se ha adoptado en diferentes partes. Pero una democracia, una república verdadera, requiere llegar a entendimiento con personas que no están de acuerdo con uno. Es decir, requiere que yo llegue a un entendimiento sobre temas importantes con una persona de otra parte de este país que tiene ideas y criterios muy distintos a los míos. Y le diré que es imposible gobernar en un país donde un 40 o un 35% de la población se siente aplastada, sin voz en la política. Es lo difícil de una democracia, que es verdad que la mayoría gana, pero una mayoría sola no puede gobernar un país. Hace falta un entendimiento, un consenso sobre algunos temas grandes e importantes con personas con ideas muy distintas. Y sin eso no puede sobrevivir una república, sin eso no puede sobrevivir una democracia. Y vivimos hoy en una era donde entenderse, llegar a un arreglo con alguien que tiene diferentes ideas, es una traición, es cobardía, es inaceptable. Y le diré que sin eso es imposible tener un país donde sobreviva una democracia y una república. No sé qué papel juega en eso la prensa, pero sí sé el papel que juegan en eso los oficiales electos y una responsabilidad enorme que tenemos que enfrentar. Hay que entender que en la historia de la humanidad, las libertades que hoy en día tenemos de expresarnos en este país, por ejemplo, y en la mayoría de los países de esta región, solamente tiene una historia de 100 y pico, 200 años. Por la enorme mayoría de la humanidad no existían estas libertades. Para la enorme mayoría de las personas que han existido en la vida de este mundo, vivieron en un sistema donde no tenían voz ninguna en quien los gobernaba. El que los gobernaba era el hijo del rey. El que los gobernaba es la familia que ha controlado ese país por 100 años. El que los gobernaba es el que tenía el poder de armas para tomar el poder. Muy pocas personas controlaban quién los gobernaba y muy pocas personas han controlado incluso las oportunidades que iban a tener en su vida. Así que este experimento que hemos tenido a través de los últimos 100 y pico de años, que se avanzó muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial, es muy joven y no es automático. Eso hay que mantenerlo, eso hay que protegerlo, eso hay que cultivarlo, o se puede perder. Y para mí es la preocupación que yo tengo más amplia en lo que es esta región, y es que se vaya a perder eso. Que se vaya a perder después de los avances democráticos que se han hecho, que se vaya a perder, no a manos de una dictadura estilo 1960 y pico, pero a manos de personas que tomen mando en un país con un título de presidente, pero no gobiernen como demócratas, porque han infiltrado el sistema judicial, porque han infiltrado y controlado el sistema legislativo, porque controlan o han comprometido a los medios de prensa, porque controlan quién son los que cuentan los votos, porque pueden cambiar la Constitución cuando les dé la gana para extender sus periodos en el mando por 100 años. Es cuando se pierden esas normas, cuando se empieza a perder la democracia. Y este nuevo modelo de vestirse de demócrata, pero gobernar como dictador, es un peligro enorme para todas las democracias del mundo. Y es algo que creo que se le debe dar más cobertura y más atención. Y se le ha dado suficiente, pero creo que se le tiene que dar más. Porque para mí es la amenaza más grande que enfrenta la democracia, la libertad y eventualmente la habilidad de ustedes de poder hacer su función, de reportar libremente sobre lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Y es algo que está creciendo, es un modelo que han adoptado en varios países, en Turquía, obviamente en Rusia. Los chinos lo venden como un modelo también.
hemos visto más y más lugares donde se le ha dicho a los pueblos, pueden tener prosperidad económica, pero no tienen que tener democracia y libertad. Es más que eso es la clave de lo que está ocurriendo hoy en día en Hong Kong. Son personas que se han criado toda la vida en una ciudad donde existe democracia y libertad de expresión, que ahora se ven amenazados por el gobierno chino y no lo quieren aceptar. Y le diré que para mí no es que yo piense que en América Latina empiecen a surgir dictadores y caudillos al estilo de los años 60, 50, 60, 70, pero sí creo que existe una amenaza de personas que den la impresión de democracia y la impresión de demócrata, pero que no gobiernen, que no quieran someterse a las normas constitucionales tan importantes para proteger eso. Y es algo que no solamente tenemos que proteger en todas partes del mundo, es una obligación constante también en ser fiel a nuestra Constitución aquí en este país. Así que es uno de los temas que le diré que más me preocupa sobre el futuro de la región y espero que se le dé eso. Y por eso debemos también celebrar cada vez que hay elecciones libres y democráticas en la región, aunque el que salga electo no sea alguien que comparta mis ideas o las ideas de nuestro gobierno, porque creo que una elección mala, un resultado malo en una elección es mejor que cualquier resultado que lleve a una dictadura. Porque en la historia del mundo jamás ha habido un ser humano fuera de uno, me enseña mi fe, tan bueno, tan noble, al cual se le puede dar la confianza de un poder permanente y sin ningún tipo de cambio. Y por eso yo espero que en los meses, semanas y años que nos esperan, que seguiremos hablando cada vez que se le amenaza la democracia y la libertad de expresión en esta región y en todas partes del mundo. Así que me alegro mucho que hayan escogido la Florida y el sur de la Florida, en Miami. Termino con esto. Yo había mencionado que yo siempre he hablado de los temas internacionales. Es imposible vivir en Miami y no hablar de los temas internacionales. Es una ciudad que ha sido formada completamente por temas internacionales. Aquí viven miles y miles y miles de personas que están aquí por algo que pasó en otro país. Primordialmente, la pérdida de libertad y de oportunidad económica. Es por eso que vivimos en una comunidad como esta. Y es imposible vivir aquí, criarse aquí, criar sus hijos aquí, ser rodeado de vecinos impactados por eso y no convertirse en una prioridad política para alguien en una función pública como estoy yo. Así que para mí no simplemente es algo que me interesa, es una obligación a través de la experiencia personal que yo he tenido viviendo en esta comunidad. Le doy muchísimas gracias por esta invitación y le pido disculpas de nuevo por estar tarde. Muchas gracias. Senador, sé que anda muy ocupado. Le pido, por favor, si podría contestar dos preguntas y solamente dos preguntas. Por favor, ¿quién quisiera hacerle una pregunta al senador? El señor Chrysler. Eso es un poco dictador, no, dos preguntas, y si me gustan las contesto, ¿no? Ok. Vamos a ver. El señor Chrysler de La Plata, Argentina. Buenos días, Ernesto Buenos Chrysler, días. La Plata, Argentina, Diario El Día. Senador, ¿no le parece que su crítica al periodismo que ejerce sin experiencia previa en determinadas áreas del mundo, como por ejemplo el caso que mencionó usted de los periodistas que de cubrir Medio Oriente se van a Venezuela, no se podría aplicar también a los políticos que en ocasiones pueden asumir sin experiencia previa o conocimiento? Claro, aún se le puede aplicar más todavía. Porque yo tengo muchos colegas que me dijeron, por ejemplo, comparaban la situación en Venezuela con lo que ocurrió en el Medio Oriente. Y yo les explicaba, es que es un tema muy distinto, completamente distinto. Y lo que nos llevó aquí no son razones religiosas, no son razones de ninguna de las cosas que aplicaban. Esto fue un proceso que fue pasando desde que entró Chávez en el poder y que se aceleró en los últimos años, sin duda. Le digo una cosa, es muy interesante, cuando una de las cosas que utilizamos en este país para formar política pública es el staff, por ejemplo, las personas que trabajan en el Departamento de Estado, que son muy buenos, muchos de ellos, personas que trabajan en los think tanks, diferentes grupos que hacen pensamientos políticos y plantean ideas. Y le diremos que a la vez de los últimos 20 años, la enorme mayoría de personas que se han graduado
para servir como en el cuerpo diplomático, que se han graduado y han entrado en el campo de pensamiento político y ideas, han ido donde el enfoque ha estado, que es en el Medio Oriente y el contraterrorismo. Y no quiere decir que no existan personas que conozcan bien lo que esté pasando en nuestro hemisferio. Pero por cada persona que podemos encontrar que nos ayuden a pensar y a trabajar sobre el tema de este hemisferio, estoy hablando dentro del gobierno norteamericano y los think tanks de Washington, por cada una persona que realmente tenga conocimiento, hay 25 o 30 que conocen a Asia, hay 50 que conocen al Medio Oriente. Y la razón es porque todo el enfoque ha estado sobre esa parte del mundo a través de los últimos 20 años. Así que también es importante atraer personas que se informen. Y especialmente a través de los estudiantes universitarios y personas que estén entrando en el campo de trabajar como staff en el Congreso, en el Departamento de Estado o también en los think tanks. Y otra cosa que es importante, que yo le he dicho y le he pedido a mis colegas que viajen a la región, que no simplemente se basen en lo que estén leyendo, sino que vayan a viajar, vayan a Colombia, vayan a Argentina, vayan a diferentes países y cuando los líderes de esos países vienen a Estados Unidos, que se reúnan con ellos y que aprendan un poco más de primera mano qué es lo que está pasando, cuáles son los factores dentro de esos países que ha llevado a cabo o lo bueno que está pasando o lo negativo. Sin duda que hay muy pocos de mis colegas que se han enfocado. Incluso yo le diré que yo he sido el presidente del subcomité de relaciones del hemisferio y he tenido muchísimas audiencias, no se parece a nadie. Yo, Menéndez y ahora Cardin, que es el vicepresidente de ese comité, y ningún otro colega se aparecía. Pero ahora vienen más personas a ver esos, a atender a esos, a estar ahí en esas audiencias. Pero eso tiene que seguir cambiando. Lo que usted dice es cierto. Muy buenos días, soy María Marún de 15minutos.com. Me gustaría... 15 minutos solamente dan ustedes. A cada 15 minutos, noticias. Cada 15 minutos, ok, ya. Me gustaría saber qué pueden hacer los venezolanos diferente de lo que han hecho hasta ahorita para intentar salir de la situación en Venezuela. Bueno, lo primero que tienen que seguir haciendo es insistir en que la única solución a largo plazo para Venezuela es una elección libre y democrática. Porque es importante entender, a Maduro, ninguna de estas personas que rodean a Maduro son fieles a Maduro fuera de su esposa, ¿no? Ninguno de ellos creen en él. Es que tienen miedo que si él cae, van a caer ellos también. Hay que entender, estas personas están viviendo muy distintas, una vida muy distinta a los demás. Es verdad, tienen millones de dólares que no tienen acceso porque están congelados en un banco, no pueden viajar el mundo, aunque sus hijos ninguno viven en el país. Pero el miedo de ellos es, van a ir presos o van a tener que vivir el resto de su vida en Rusia o Turquía. Entonces ellos dicen, bueno, si cae, no es que Maduro quede ahí, ellos saben que Maduro no lo puede sacar de la situación, pero ellos piensan, si Maduro cae, vamos a caer nosotros también. No confiamos en la oposición, no confiamos que un líder electo democráticamente no nos vaya a encarcelar. No importa qué promesas hagan de amnistía, no lo van a cumplir. Entonces el miedo mío y el peligro más grande que existe es que en un momento determinado uno de los otros mafiosos que rodean a Maduro se muevan en contra de él, lo eliminen o lo convenzan de que es el momento de cambio y uno de ellos asuma el poder o que pongan una figura nueva, pero el poder sea en manos de uno de estos mafiosos que lo rodean. Entonces yo sé cuál va a ser la reacción. Ay, mira, hay alguien nuevo y se puso un traje y habla muy bien el inglés o habla un poco de inglés. ¿Por qué no le vamos a dar una oportunidad? Y ahí perdemos 10 años más. Es decir, lo que le dicen en inglés un palace coup. Es lo más peligroso que puede ocurrir en Venezuela en este momento, que simplemente cambien el nombre pero siga el mismo sistema con algunos cambios cosméticos. Y por eso hay que seguir insistiendo que la solución es una elección libre y democrática. Y le diré que todo el mundo habla de, bueno, pero todavía está en el poder. Hay que entender una cosa, realmente sí controlan al país a través de la violencia, pero Maduro y los que lo rodean no tienen solución ni salida absoluta de lo que existen. Ni los chinos ni los rusos los pueden salvar, y Cuba menos todavía. Ellos están atrapados y en algún momento esa presión va a crear algún cambio de algún tipo, porque no tienen salida ninguna de lo que se encuentran. Están aislados diplomáticamente, más de 50 países no los reconocen, no tienen, la economía no tiene salvación, ni los chinos ni los rusos tienen ni interés en parte de los chinos, ni capacidad en parte de los rusos de salvarlos de lo que enfrentan hoy en día, y eso no va a cambiar.
la presión que ellos existe no tiene precedente y en algún momento se llevará a cabo algún tipo de cambio. Pero yo sé que estamos pidiendo una paciencia a un pueblo que está sufriendo muchísimo. Pero le diré que ¿qué otra opción existe? Porque para nosotros no es una opción apoyar a Maduro, no es una opción abandonar la causa, no es una opción aceptar algo menos que una democracia, no es una opción aceptar a Diosdado Cabello en cambio y quitar a Maduro, eso no es aceptable. Entonces, ¿qué otra opción existe? Que simplemente seguir apoyando 100% todas las iniciativas del gobierno interino a nivel internacional y seguir presionando a los mafiosos que hoy en día controlan el país a través de amenazas de muerte y violencia. Y rezarle a Dios que llegue un momento determinado en que eso se arregle y se mejore. Y yo tengo confianza que va a hacerlo, que no le puedo decir cuándo, pero no tenemos otra alternativa. Porque le diré que si Maduro sobrevive y mantiene el poder en Venezuela, eso va a crear un modelo que lo van a tratar de duplicar en otras partes del mundo y de la región eventualmente. Y es una amenaza directa, ya es una amenaza directa a la estabilidad y el futuro de Colombia, que ha sido afectada gravemente por lo que está pasando en Venezuela a diario, que dentro del territorio venezolano operan abiertamente estos elementos narcotraficantes, guerrilleros, criminales, que amenazan la seguridad y estabilidad del país. Y han asumido un costo enorme el gobierno de Colombia, que ha puesto una presión enorme sobre los servicios sociales del país. Hay que agradecerle y felicitar al pueblo colombiano y al gobierno colombiano por cómo han recibido a los venezolanos, pero hay que también entender la presión que se ha puesto sobre su gobierno y la amenaza que esos elementos armados dentro de Venezuela representan a la seguridad y el futuro de Colombia. Así que el tema de Venezuela, en mi opinión, y lo he dicho, no es simplemente un tema venezolano, es un tema y una amenaza regional. Y espero que a través de lo que ha pasado en la OEA en las últimas semanas, que es algo muy positivo, hay más países ya reconociendo. Ahora esos países, a través del Tratado de Río, tienen autoridad legal de implementar sus propias sanciones, que no lo tenían hace solamente 2 o 3 semanas, y esperemos que lo apliquen, porque eso aumenta la presión, eso aumenta el aislamiento, y espero que eso también acelere el proceso de un cambio hacia una democracia dentro de Venezuela. Pero es un tema sumamente difícil y sumamente trágico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.